Trabajé muchos años de guardia de seguridad en distintos lugares y vi cosas que me causaron terror, pero solamente duré un solo día en este cementerio. Fue la peor experiencia de mi vida y después de eso nunca más volví a trabajar de guardia. Les contaré. Este cementerio se encuentra a las afueras de mi ciudad y es bastante antiguo, por lo que las rondas son bastante largas porque el terreno abarca mucho. El cementerio estaba dividido en mausoleos antiguos, sectores de niños, tumbas antiguas y lugares nuevos. Para el turno de noche solamente éramos 3 guardias para tanto terreno que debíamos abarcar. Cabe decir que nosotros 3 somos gente cercana a la tercera edad, pero con las energías y fuerza de cualquier joven. Además, se supone que son turnos tranquilos. Si pasa algo, simplemente llamamos a la policía. Los ladrones no los enfrentamos directamente, solamente tratamos de espantarlos. Estos tipos son malvados, así que hay que tener cuidado. Además, la estación de policía se encuentra a 5 minutos del sector, así que llegaría de inmediato. Según lo que me decían mis compañeros, todo era tranquilo durante las noches, pero había que tener la mente abierta y no tener miedo. Yo les dije que había visto muchas cosas en mis años de guardia, por lo que ya no le tenía miedo a nada. Pero ellos me dijeron que tuviera cuidado. En la noche, cuando iniciamos el recorrido, me tocó primeramente el sector nuevo. Todo el recorrido fue bastante tranquilo. El sector era muy amplio y muy silencioso. Ese tipo de silencio que te causa escalofríos. Pero sentía que alguien detrás de mí caminaba cada vez que yo avanzaba, y se detenía cada vez que yo me detenía. Y así pasaron algunas horas. Nos volvimos a juntar con mis compañeros en la caseta. Ahora me tocaba la ronda del sector niños. Esta ronda fue lo peor. No solamente fue un susto, sino que también fue un miedo profundo. Me daba lástima el destino que tuvieron los pequeños. Inicié el turno cercano a las 12 de la noche, por el área común de las tumbas, cuando a lo lejos veo sentado a alguien y le grito que estaba cerrado, que no podía estar acá. Al acercarme, la sombra se desvanece y en ese momento siento que alguien camina nuevamente a mi espalda. Giro y por todos lados sentía llantos de niño. Estaba asustado, pero no era más de lo que ya había vivido en mi vida alguna vez, por lo que continué caminando y en eso empiezan a sonar juguetes de la nada. Era una especie de trenecito que se encontraba entre las tumbas. Quise tomarlo y apagarlo para que no siguiera haciendo ruido, y en eso me doy cuenta que el juguete no tenía baterías. Tomé los demás juguetes que habían también que estaban sonando, y ninguno tenía baterías, e incluso algunos estaban descompuestos. Para mí, todo se ponía irreal. No quería estar acá. Era mi primer día. No sabía qué iba a pasar. ¿Qué iban a pensar de mí si yo me iba ahora? Mientras me alejaba, sentía como los juguetes continuaban funcionando, pero en este momento volvieron a escucharse llantos de niño. Cuando iba corriendo, sentí que estos llantos ya no eran, sino que eran risas, pero no esa risa de niño normal, esa risa macabra, como si se estuviera burlando de mí. No quise mirar atrás y continué la ronda. Solo quería llegar a la caseta lo antes posible. Al llegar, le cuento a mis compañeros, y ellos solamente se miraron entre ellos y se sonrieron. Me dijeron que no tuviera miedo, que nada malo pasaría. Solamente me dijeron que estuviera atento a los ladrones y las personas extrañas. A los demás, simplemente lo ignorara. Y yo no quería seguir acá. Eran pasadas las 3 de la mañana y me tocó seguir con la ronda, esta vez en el sector antiguo, cerca de los mausoleos. Tenía miedo, sí, no lo voy a negar, y realmente quería que pasara rápido la noche. No quería seguir ahí, pero debía cumplir, porque era mi trabajo. En eso, mientras caminaba, veo que muchas tumbas estaban entreabiertas, pero era lógico, era un mausoleo antiguo. Estaban antiguas, que algunas ni siquiera se podía leer el nombre de la persona a quien pertenecían. En eso, vuelvo a sentir esa sensación extraña de que alguien caminaba detrás de mí. Lo mismo que sentí al principio, pero esta vez se detenía cada vez que yo lo hacía, sino que también se alejaba. Cuando estaba en la mitad más o menos del recorrido, veo a una persona parada al lado de un mausoleo. Parecía como que quisiera alcanzar unas flores que estaban ahí. Me acerco y era un joven. No intentó huir, ni tampoco intentó hacerme nada.
Simplemente me ignoraba. Trataba de sacar las flores que estaban en el interior del mausoleo. Yo le dije que no debería estar acá, y él me dice que esas flores no pertenecían ahí, que eran de su hermana, que alguien la había sacado. Él no podía alcanzarla porque el mausoleo tenía rejas. Le pido que se retire, y me dice que no sabía cuál era la salida, que se quedó dormido en la banca, y despertó ahí. Le pedí que me acompañara, y mientras caminábamos, me decía por favor, casi me lo imploraba, que sacara esas flores y la pusiera en la tumba de su hermana, porque era de ella. Yo le dije que avisaría para que sacaran esas flores y la dejara en la tumba de su hermana. En eso, el joven desaparece prácticamente frente a mis ojos. Esto me aterró y me hizo regresar corriendo a la caseta de los guardias. Esperé que amaneciera, y ahí llegaron mis compañeros. Les conté todo. Ellos me preguntaron sobre el joven y dónde lo vi, porque apenas amaneció, ellos sabían que tenían que ir a dejar las flores de vuelta, ya que todas las noches pasaba lo mismo. Los guardias abrieron el mausoleo, tomaron las flores y las fueron a dejar afuera, en la banca donde supuestamente el hombre se quedó dormido. Y me dijeron, mañana vendrá por ellas y se las devolverá a su hermana. Para ellos era todo tan normal, pero para mí fue horrible. No quise volver y no volví a trabajar de guardia nocturno nunca más.